Francisco siempre había sido el alma de cualquier reunión. Con su sonrisa amplia y su carisma, logró convertir su canal de YouTube en un fenómeno. Cada video de mukbang, cada desafío de comida exótica, lo acercaba más a millones de seguidores que devoraban su contenido con la misma ansiedad que él devoraba sus platillos gigantes. Ese día, con el sol filtrándose débilmente por las cortinas de su loft, había invitado a sus amigos más cercanos, Carla, Leo y Marcos. La excusa era simple: grabar un video especial de mukbang con comida misteriosa. Al principio todo era risas y camaradería. Francisco se movía entre sus amigos, asegurándose de que la cámara captara cada expresión de sorpresa mientras servía los platillos. La mesa estaba llena de charcutería, embutidos exóticos, salsas extrañas y un enorme plato central cubierto por una campana de cristal. Con teatralidad, levantó la campana y presentó su estrella. Un tipo de carne roja, jugosa y perfumada con especias que ninguno de ellos podía identificar. «Esto es lo que más me emociona», dijo Francisco, sus ojos brillando con una intensidad difícil de descifrar. «Nadie sabe qué es, pero les prometo que van a disfrutarlo». Carla tomó el primer bocado y casi de inmediato sus ojos se abrieron con asombro. La carne tenía un sabor que oscilaba entre lo familiar y lo perturbadoramente extraño. Leo y Marcos la siguieron, intercambiando miradas cómplices. Francisco los observaba con una sonrisa que ya no parecía del todo amigable. Había un brillo inquietante en sus pupilas que hasta entonces nadie había notado. A medida que el video avanzaba, la atmósfera comenzó a cambiar. Francisco empezó a contar historias mientras comían, relatos de lugares remotos donde se realizaban rituales de preparación de alimentos exóticos, de ingredientes prohibidos que solo los más atrevidos se atrevían a consumir. Sus amigos se reían al principio, pero una sombra de incomodidad se instaló en la habitación. «¿No les parece raro que esta carne sea tan buena?», dijo Francisco, su voz más baja, casi susurrante. «No todo lo que parece delicioso es inocuo». La cámara captaba cada gesto, cada bocado, cada sonrisa nerviosa. Pero mientras más comían, más pesado se sentía el aire. Los sabores empezaron a intensificarse, como si el plato tuviera un efecto hipnótico. Carla comenzó a sentir náuseas, pero Francisco insistió en que continuaran. Era parte del experimento para el canal. Fue cuando Francisco apagó las luces momentáneamente que el terror se volvió palpable. La única iluminación provenía de la pantalla de la cámara que seguía grabando automáticamente. Cuando las luces volvieron, Francisco ya no estaba detrás de la cámara. Estaba de pie junto a la mesa, con una expresión que nadie había visto antes. Su sonrisa ahora era rígida, casi grotesca. «Quiero que sepan la verdad», dijo con calma, mientras sus amigos retrocedían instintivamente. «Esta carne no es lo que creen». El silencio se rompió solo con los sonidos de respiraciones entrecortadas. Francisco comenzó a relatar cómo había adquirido su carne especial, mediante contactos en la Deep Web que le ofrecían ingredientes de origen desconocido, garantizando exclusividad y misterio. La forma en que lo contaba era tan fría, tan meticulosamente calculada, que cada palabra pesaba sobre sus amigos como una losa. «Lo que comen hoy no es solo un platillo exótico», dijo. «Es parte de mi espectáculo. Un espectáculo que no solo ustedes ven, sino que millones en internet también. Cada reacción de miedo, de sorpresa, de incomodidad, es arte». Carla intentó levantarse, pero descubrió que Francisco había bloqueado la puerta con una simple presión. Marcos buscaba una salida, pero cada ventana estaba cerrada herméticamente. Leo, paralizado, solo pudo mirar mientras Francisco comenzaba a preparar un segundo plato, colocando algo en un recipiente similar al que habían usado antes. «No se preocupen», susurró Francisco mientras servía. «Todo esto es legal, más o menos. Nadie sabe exactamente qué hay aquí, y por eso es perfecto». El tiempo se volvió difuso. Entre la grabación, la paranoia y la tensión, sus amigos comenzaron a percibir los detalles más horribles. La carne tenía un sabor metálico que no desaparecía, y un olor subyacente que provocaba náuseas y mareos. Francisco, a su vez, parecía alimentarse de su miedo, sonriendo cada vez que alguien dudaba de tomar otro bocado. «Ven, solo uno más», dijo extendiendo el plato hacia Leo. Y justo cuando Leo levantó el tenedor, la cámara captó un mensaje en la pantalla del ordenador.
Este es el verdadero mukbang. Ustedes son el plato principal. El horror se desató. Comprendieron que toda la grabación había sido un cebo, no solo para sus seguidores, sino para un público secreto en la Deep Web que pagaba por transmisiones de terror en tiempo real. Cada reacción, cada sonido de miedo, estaba siendo transmitido a espectadores que nunca podrían imaginar. Francisco observaba, indiferente, mientras ellos se daban cuenta de que habían sido parte de algo que no podían controlar. Finalmente, con un gesto, Francisco reveló la última sorpresa. No toda la carne que habían ingerido era solo carne. Algunas partes provenían de experimentos humanos documentados en la misma red oculta, y aquellos que consumieron más del plato principal comenzaron a sufrir mareos, desorientación y paranoia intensa. Era como si cada bocado hubiera liberado un peso psicológico que se arraigaba en sus mentes. «Ahora ustedes entienden», dijo Francisco. «Todo en la Deep Web tiene un precio. La curiosidad no es gratis, y hoy ustedes han pagado el mío». La grabación terminó con sus amigos temblando en silencio, incapaces de moverse. Francisco, con la cámara en mano, caminó hacia la sala y sonrió a la lente. Su espectáculo estaba completo. Cada reacción, cada gesto de terror, cada palabra temblorosa, se había transformado en contenido para millones de ojos ocultos que pagaban por ver el verdadero horror. La vulnerabilidad humana convertida en entretenimiento. Al día siguiente, cuando la policía llegó por una denuncia anónima, la casa estaba vacía. Francisco y sus amigos habían desaparecido de la forma más inquietante. Sin rastro físico, solo los videos quedaban, archivados en servidores de la Deep Web, accesibles solo para aquellos dispuestos a pagar el precio de la curiosidad. Y así, la fama de Francisco trascendió cualquier límite. Ya no era solo un creador de contenido, sino un maestro del terror moderno cuyo espectáculo macabro continuaba en silencio, en los rincones más oscuros de Internet, donde nadie podía escapar de lo que realmente habían visto y probado. Desde el primer momento en que me senté frente a la pantalla, sentí una mezcla de adrenalina y curiosidad que era casi adictiva. Mi nombre es Alex, y llevo años explorando la Deep Web, siempre en busca de lo más oculto, lo que pocos se atreven siquiera a mencionar. Había leído sobre la Marianas Web, un nivel que pocos aseguran haber alcanzado, y la idea de entrar allí me consumía. La sensación de estar adentrándome en lo prohibido era intoxicante. Todo comenzó con una serie de foros cifrados y enlaces que se cruzaban como laberintos infinitos. Cada clic me acercaba más a lo que se suponía era la puerta de entrada a la Marianas Web. Los tutoriales eran ambiguos, mezclando advertencias reales con leyendas urbanas. Sin embargo, para mí, esas advertencias eran un reto. Instalé máquinas virtuales, redes encriptadas y varias capas de anonimato, un ritual que llevaba semanas perfeccionando. Finalmente, un enlace con un título apenas legible, escrito en símbolos extraños, me dio acceso. Al principio no pasó nada más allá de una pantalla negra y un cursor parpadeante, pero al introducir un comando, la interfaz cambió a un tono gris metálico, con textos que aparecían y desaparecían como mensajes cifrados. El primer impacto no fue visual, sino auditivo. Sonidos que no podía identificar resonaban a través de mis auriculares. Susurros, digitaciones rápidas y a veces un golpe seco, como si alguien estuviera a mi lado. Me recordé a mí mismo que todo era digital, que mi apartamento estaba vacío, y aún así, la sensación de ser observado me paralizaba. Conforme navegaba por las secciones más profundas, encontré documentos gubernamentales que jamás debieron filtrarse, con nombres de agentes, planes secretos e informes de operaciones clandestinas. Cada archivo que abría me llenaba de una mezcla de fascinación y terror. La información era demasiado real, demasiado detallada. No tardé en descubrir transmisiones en vivo. Pantallas divididas mostraban habitaciones iluminadas con luces rojas, cámaras apuntando a individuos que parecían prisioneros. Sus rostros se entrelazaban con los murmullos de quienes observaban y votaban sobre su destino. Sentí un nudo en el estómago. Nunca había visto algo tan explícito, aunque todavía no lograba aceptar del todo que fuera real. Sin embargo, algo dentro de mí me empujaba a seguir, a explorar más, a ver hasta dónde llegaba aquel abismo digital. Fue entonces cuando sucedió lo inesperado.
Mi computadora, tan segura y blindada que creía invulnerable, comenzó a comportarse de forma extraña. Aplicaciones que nunca había abierto empezaron a ejecutarse por sí solas. Mi cámara se activó brevemente y mostraba la habitación vacía, excepto por el reflejo de mí mismo, tenso y sudoroso. Mensajes cifrados aparecieron en la pantalla. Sabemos quién eres y no intentes escapar. Un frío recorrió mi espalda. Traté de desconectar todo, apagar el router, cerrar la laptop, pero nada respondía. Era como si la Marianas Web hubiera alcanzado mi mundo real. Cada intento de borrar rastros parecía inútil. Correos electrónicos que nunca había enviado aparecían en mi bandeja de entrada con archivos adjuntos que contenían fotografías mías en momentos íntimos, algunos capturados desde ángulos que no podían ser naturales. La sensación de violación era total. Ya no se trataba solo de curiosidad o riesgo digital. Alguien o algo había traspasado la barrera entre lo virtual y lo físico. Con el paso de los días, los mensajes se hicieron más personales y amenazantes. Conocían mis rutinas, mis horarios, las calles que transitaba y hasta los nombres de mis amigos más cercanos. Cada notificación era un recordatorio de que yo ya no estaba completamente seguro en ningún lugar. La paranoia comenzó a infiltrarse en mi mente. Los sonidos de mi apartamento parecían sincronizados con los avisos de la computadora, y cada sombra que cruzaba la pared me hacía saltar. Aún así, no podía dejar de regresar. Había algo en esa red que me atraía, un imán oscuro que combinaba la curiosidad con el miedo. Sabía que estaba jugando con fuego, que cada acceso podía ser un paso hacia la perdición, pero la necesidad de entender, de ver hasta dónde llegaba la Marianas Web, era irresistible. Cada nueva página que cargaba, cada archivo que descifraba, hacía que la línea entre la realidad y la digitalidad se desdibujara más. Con cada día que pasaba, la frontera entre mi vida y la Marianas Web desaparecía. No había rutina que no estuviera marcada por la presencia de aquella red oscura. Despertaba con notificaciones desconocidas, revisaba mi correo, y siempre había algo nuevo, más personal, más aterrador. Las amenazas evolucionaban. Ya no eran simples mensajes, sino documentos que incluían fotografías de mi apartamento tomadas desde ángulos imposibles, como si me estuvieran observando en tiempo real. Mi paranoia se convirtió en un estado constante. Cada puerta cerrada, cada sonido lejano, me hacía saltar. Intenté desconectarme, borrar todos mis accesos, incluso formatear mi computadora, pero era inútil. Cada reinicio traía consigo nuevos mensajes, como si la Marianas Web se hubiera infiltrado en el propio hardware, en mi propia vida. Mi teléfono empezó a vibrar sin razón y las llamadas eran silenciosas, pero las grabaciones dejaban entrever voces que conocían mi nombre, mi pasado, mis secretos más oscuros. Me di cuenta de que no había escapatoria. La red me había atrapado. Una noche, mientras revisaba los archivos más recientes que habían aparecido en mi escritorio, encontré un enlace marcado con un símbolo que nunca antes había visto. La curiosidad, mezcla de terror y fascinación, me empujó a abrirlo. La pantalla cambió y apareció un video en directo. No era una grabación antigua, era mi propia sala. La cámara mostraba cada rincón, cada objeto, incluso la silla donde estaba sentado. Y luego lo vi. Una figura detrás de mí, apenas perceptible, oscura, como un borrón humano. Me giré, pero no había nada. La sensación de ser observado era insoportable. Los mensajes comenzaron a aparecer de nuevo, esta vez con instrucciones. «Mírate en el espejo», decía uno. Con un miedo que me congelaba la sangre, me levanté y lo hice. Lo que vi no era mi reflejo habitual. Mis ojos estaban dilatados, casi irreconocibles, y mi rostro tenía sombras que no eran mías. La voz que escuché a través de los auriculares no era digital. Era real, profunda, que salía del mismo espejo. «Bienvenido al nivel final», dijo. «Ya no eres solo un espectador». Entonces comprendí la verdad. La Marianas Web no era solo un sitio de secretos y torturas. Era un lugar que se alimentaba de los que la visitaban, que los convertía en parte de su estructura, que borraba la línea entre observador y observado. Cada archivo abierto, cada transmisión vista, cada clic, había sido un pacto silencioso. Y yo lo había aceptado, consciente o no. Mi computadora explotó en un destello de luz azul y negro, y todo quedó en silencio. Mi respiración era lo único que podía oír. Intenté moverme, pero mis extremidades no respondían como antes.
Miré a mi alrededor y la habitación parecía la misma, pero también diferente. Cada sombra estaba viva, cada reflejo parecía respirar. La Marianas Web no estaba solo en la pantalla. Estaba en mí. Los días siguientes fueron un borrón. No podía distinguir la realidad de la digitalidad. Los mensajes continuaban llegando, aunque no había dispositivo alguno. Los recuerdos de mi vida, antes de entrar en la Marianas Web, empezaron a desvanecerse. La información que había descubierto sobre gobiernos, torturas y secretos oscuros se convirtió en fragmentos de un sueño que no podía recordar completamente, pero cuyo miedo permanecía intacto. Cada vez que cerraba los ojos, las imágenes de los prisioneros, de los documentos filtrados, de las figuras oscuras, volvían con intensidad aterradora. Y entonces comprendí que había perdido algo más que tiempo o seguridad. Había perdido mi identidad. Alex, el hacker curioso, el que buscaba respuestas y secretos, ya no existía. Solo quedaba alguien atrapado entre dos mundos, alguien que ahora formaba parte de la Marianas Web, un nivel donde la curiosidad se paga con algo más que miedo. Se paga con la propia existencia. El final no fue un momento de acción ni un clímax explosivo. Fue un lento entendimiento, un aceptar que lo que había buscado con tanto afán me había reclamado por completo. Cada intento de contacto con el exterior fue inútil. Amigos y familiares dejaron de aparecer en mis recuerdos como si nunca hubieran existido. Y mientras la conciencia me recordaba lo que fui, sabía que ya no podía escapar. La Marianas Web me había absorbido, y yo me había convertido en parte de aquello que una vez me fascinó y aterrorizó a la vez. Nunca fue un principiante. A diferencia de otros curiosos que entraban a la Deep Web con tutoriales mal hechos y navegadores mal configurados, él sabía exactamente lo que hacía. Usaba máquinas virtuales desechables, conexiones encadenadas, identidades falsas que solo existían durante unas horas. Para él, la Deep Web no era un mito ni una leyenda urbana. Era un territorio hostil, sí, pero predecible. Mercados ilegales, foros cerrados, archivos olvidados, todo seguía una lógica. Oscura, pero lógica. Esa noche no buscaba nada en particular, solo exploraba. Dejó que los enlaces lo llevaran de un sitio a otro, pasando por páginas que parecían abandonadas, con interfaces antiguas y textos mal traducidos, hasta que apareció algo distinto. No tenía nombre visible, solo un fondo negro absoluto y un símbolo rojo en el centro. Una red dibujada con líneas irregulares, como si hubiera sido trazada a mano. Al pasar el cursor por encima, el símbolo pulsó, casi como si respirara. El acceso no pedía contraseña, pedía participación. Al entrar, la página se cargó lentamente. Demasiado lentamente para alguien con su experiencia. Eso ya era una señal de alerta. Lo primero que vio fue un contador en la esquina superior. Miles de usuarios conectados en tiempo real. Debajo, un mensaje fijo. Aquí no miras, aquí decides. El centro de la pantalla mostraba una transmisión en vivo. La imagen era de baja calidad, con interferencias, pero lo suficientemente clara como para distinguir una habitación sin ventanas, iluminada por una sola luz blanca. En el medio, una silla. Atado a ella, un prisionero. No se veían heridas explícitas, pero su postura era rígida, forzada, y su respiración se escuchaba incluso a través del ruido estático. A la derecha de la transmisión, un panel de votación. Opciones simples, frías, escritas como si se tratara de una encuesta cualquiera. No decían si algo ocurriría, sino cómo. Cada opción tenía un porcentaje que cambiaba en tiempo real. Miles de votos entrando cada segundo. El chat, debajo, era un flujo constante de mensajes anónimos. Algunos parecían bromear, otros discutían detalles técnicos, otros simplemente escribían números como si apostaran. Al principio pensó que era falso, un montaje, un video pregrabado diseñado para provocar. En la Deep Web abundaban ese tipo de engaños. Pero algo no encajaba. El prisionero levantó la cabeza justo cuando alguien en el chat escribió una frase específica. Minutos después, la opción ganadora cambió, y la transmisión reaccionó a ello. No era una grabación. Sintió ese impulso familiar, cerrar todo, borrar rastros, salir. Pero no lo hizo, la curiosidad pesó más. Quería entender cómo funcionaba el sistema, quién estaba detrás, cómo lograban coordinar algo así sin ser detectados. Observó el código fuente, los scripts, los servidores intermedios.
Todo estaba fragmentado, distribuido, como una telaraña imposible de cortar de un solo golpe. Una red roja, pensó, no por el color, sino por lo que atrapaba. Sin darse cuenta, votó. No recordaba haber hecho clic, pero su identificador apareció brevemente en el registro de participación. Nada ocurrió de inmediato, pero el chat reaccionó. Algunos usuarios comenzaron a mencionar nuevos nombres. El suyo, ligeramente modificado, pero reconocible. Sintió un escalofrío. Intentó desconectarse, pero la página no respondía. El contador de usuarios seguía subiendo. La transmisión cambió de ángulo. Ahora la cámara estaba más cerca del rostro del prisionero. Sus ojos miraban directamente al lente, como si supiera que miles de personas lo observaban, como si pudiera verlos a todos. En el panel apareció una nueva encuesta, distinta a las anteriores. Esta vez no describía métodos ni tiempos. Solo una pregunta simple, escrita en rojo intenso. ¿Quién sigue? El cursor de su mouse tembló. El chat se llenó de mensajes nuevos, más rápidos, más agresivos. Y en la esquina de la pantalla, algo que no había estado ahí antes comenzó a parpadear, una cuenta regresiva. Él entendió, demasiado tarde, que en ese sitio nadie era solo espectador, y que la red no soltaba a quienes ya habían participado. El cursor tembló sobre la pantalla mientras la cuenta regresiva avanzaba. 10 segundos. 9. Su corazón se aceleró. Intentó cerrar el navegador, desconectar la VPN, apagar la computadora, pero nada funcionaba. La página no era solo un sitio web, era un sistema que se adaptaba a quien entraba, un depredador digital que atrapaba incluso a los más experimentados. 8. 7. Escuchó un ruido detrás de él. Al principio pensó que era su imaginación, el golpe del teclado, la vibración del aire acondicionado. Pero luego lo escuchó de nuevo. Pasos suaves, medidos, como si alguien caminara por la habitación exactamente a su ritmo. Se giró, pero no había nadie. La ventana estaba cerrada, la puerta también. Solo él y la luz azul de la pantalla. 6, 5. Su respiración se volvió errática. El chat empezó a llenarse de mensajes dirigidos directamente a él. No había nombres ni identificadores claros, solo frases que sabían detalles de su vida. Dónde vivía, sus rutinas, su familia. El pánico lo paralizó. El hacker entendió algo que jamás habría imaginado. No solo estaba observando la red roja, la red lo estaba observando a él. 4, 3. Su reflejo apareció en la pantalla, pero no solo el de su rostro frente al monitor. Algo más detrás de él, una sombra que se movía independientemente, como si la propia transmisión estuviera proyectando la habitación real con un retraso imperceptible. Intentó gritar, pero la voz se le atragantó. Intentó moverse, pero cada músculo parecía encogerse. 2, 1. El panel de votación se iluminó completamente, mostrando su nombre como única opción. Seleccionado. La transmisión cambió de nuevo. Ahora veía otra habitación, idéntica a la suya, con otra computadora encendida y la misma cuenta regresiva iniciando. Detrás de la computadora, una figura encapuchada lo observaba a través de la cámara, un reflejo exacto de él mismo. No entendía cómo era posible, pero sabía que si cerraba la página, si intentaba escapar, algo irreversible sucedería. De repente, el prisionero en la transmisión anterior se giró hacia la cámara y murmuró algo que heló su sangre. No es solo curiosidad, es tu turno. El hacker intentó desconectarse de nuevo. Teclas, cables, enchufes, nada. La pantalla lo absorbía, mostrando cada pensamiento que tenía, cada miedo que había reprimido. Entonces entendió que la red roja no mataba físicamente a quienes observaban, los convertía en su próxima víctima a nivel psicológico y existencial. Te atrapaba, te transformaba, y todos los demás eran solo espectadores de tu caída. Los mensajes en el chat se fusionaron con voces que escuchaba dentro de su cabeza. La cuenta regresiva volvió a cero. La transmisión finalizó. La computadora se apagó sola y cuando la volvió a encender todo parecía normal. Los foros, los mercados, los archivos antiguos, nada indicaba que hubiera entrado a un lugar prohibido. Pero él sabía la verdad. La red roja lo había marcado. Lo había convertido en parte del espectáculo, aunque el mundo exterior ignorara su existencia. Desde ese día, comenzó a recibir notificaciones, mensajes encriptados que aparecían en lugares que solo él podía ver. Su teléfono, su correo, incluso en dispositivos que no poseía.
Cada mensaje contenía solo una palabra, siempre en rojo. Decide. Desde el primer momento en que escuchó hablar del sitio, todo parecía demasiado bueno para ser verdad. La Deep Web siempre había sido un territorio de rumores, leyendas urbanas y advertencias, pero la curiosidad de Sofía se mezclaba con una desesperación silenciosa que la consumía cada vez que se miraba al espejo. Cada imperfección, cada marca, cada curva que no encajaba con la imagen que tenía de sí misma, le recordaba que, de alguna manera, su cuerpo no estaba completo, no era perfecto. Y entonces lo encontró. Un enlace escondido entre foros oscuros y páginas que requerían contraseñas como acertijos. Prometía una cirugía estética gratuita, rápida, segura y sin preguntas. Al principio dudó. Las advertencias flotaban en su cabeza. Nadie da nada gratis. Eso no es legal. Podrías perder mucho más que dinero. Pero algo en ella estaba tan cansado, tan ansioso por cambiar, que esas voces se desvanecieron ante la promesa de la perfección. La interfaz del sitio era extrañamente minimalista, casi clínica, y había un formulario que pedía sus medidas, fotografías y una descripción de lo que deseaba mejorar. Sofía lo llenó con cuidado, sus manos temblando ligeramente mientras subía las fotos. La respuesta fue inmediata. Un correo con instrucciones, una dirección y un horario exacto. Todo parecía demasiado organizado, demasiado profesional. El día de la cita, la ciudad parecía haberse apagado a su alrededor. El lugar no estaba en ningún registro oficial, ni aparecía en mapas ni reseñas. Solo un edificio antiguo con luces amarillas parpadeantes que parecían susurrar advertencias que Sofía ignoró. Una vez dentro, fue recibida por alguien que llevaba una máscara quirúrgica impecable, con movimientos precisos y silenciosos, que la guió por pasillos con olor a desinfectante y maquinaria desconocida. Todo estaba cubierto por un brillo antinatural, como si la realidad misma hubiera sido filtrada para que se sintiera segura, confiada, aceptada. Los procedimientos comenzaron con una delicadeza que resultaba inquietante. Cada paso era acompañado de explicaciones técnicas que Sofía no entendía del todo, pero que parecían calmarla. Sus miedos desaparecían bajo el efecto de drogas sedantes y la obsesión por verse diferente. Pero pronto, lo que parecía una mejora estética empezó a adquirir un matiz grotesco. Su piel reaccionaba de manera extraña, sus reflejos en el espejo se volvían borrosos y deformes, y el brillo de perfección que esperaba comenzaba a transformarse en algo inhumano. Al despertar entre batas blancas y luces frías, Sofía sintió un dolor que no había anticipado. No era solo físico, algo dentro de ella se había quebrado. La joven que había entrado buscando la perfección ya no existía. Su cuerpo, sometido a experimentos que ella apenas podía comprender, mostraba cicatrices y deformaciones que no parecían resultado de cirugía convencional. Y mientras intentaba levantarse, su mirada se encontró con pantallas que mostraban otras pacientes como ella, atrapadas en distintas etapas de transformación, todas con ojos llenos de horror y resignación. La Deep Web había cumplido su promesa, pero no de la manera que Sofía esperaba. Lo que empezó como un deseo de belleza se convirtió en un descenso a un mundo donde los límites de lo humano se difuminaban y donde cada intento de escapar se encontraba con un nuevo laberinto de engaños y manipulaciones. Cada paso que daba dentro del edificio, cada puerta que abría, parecía una invitación a adentrarse más en un experimento que no tenía fin, un lugar donde la carne perfecta era solo una ilusión controlada por fuerzas desconocidas y despiadadas. Cada día dentro del edificio era una mezcla de rutina y horror silencioso. Los procedimientos continuaban con precisión clínica, pero Sofía empezaba a notar detalles que no encajaban. Las herramientas quirúrgicas tenían un brillo metálico que parecía vivo, como si tuvieran conciencia propia. Las batas blancas de quienes la atendían se movían con una cadencia hipnótica y a veces parecía escuchar susurros provenientes de las paredes. Susurros que imitaban su voz y la hacían dudar de su cordura. Intentó preguntar, protestar, razonar, pero cada palabra se perdía en la inmensidad de aquel lugar extraño. El sitio de la Deep Web que la había atraído con promesas de perfección estaba ahora más vivo que nunca en su mente. Cada correo, cada enlace, cada mensaje previo que había recibido, parecía parte de un juego macabro diseñado para atraerla.
No era solo un experimento físico, sino también psicológico. Comenzó a tener sueños extrañamente realistas. Corredores que se extendían hasta el infinito, personas con rostros deformes que la miraban con expresión de súplica, y manos que emergían de la oscuridad para arrastrarla hacia luces brillantes donde nada tenía forma humana. Sus intentos de escapar fueron frustrados sistemáticamente. Las puertas que recordaba haber visto desaparecían, y los pasillos cambiaban de orientación como si el edificio mismo tuviera vida propia. La Deep Web, en su forma más retorcida, había trascendido la pantalla de su computadora y había encontrado un modo de materializarse frente a ella. Cada paso que daba la acercaba a un descubrimiento más oscuro. Las otras pacientes no eran solo víctimas, sino parte de una cadena de manipulación donde cada reacción, cada miedo, cada esperanza de escape era registrada, analizada y utilizada para el siguiente procedimiento. Sofía comenzó a notar cambios en sí misma más allá de lo físico. Su percepción del tiempo se alteraba. A veces pasaban horas sin que ella lo percibiera. Otras veces segundos se alargaban hasta volverse insoportables. Su cuerpo respondía de maneras impredecibles. Áreas que habían sido remodeladas empezaban a comportarse de forma autónoma, como si la carne misma tuviera memoria y voluntad propias. La idea de perfección que la había guiado desapareció, sustituida por un miedo constante a convertirse en algo irreconocible, algo que ya no era humano pero tampoco completamente monstruo. Mientras exploraba los pasillos y salas, encontró registros digitales de otros que habían caído en la misma trampa. Cada archivo mostraba rostros desfigurados, transformaciones grotescas y la misma promesa inicial: la carne perfecta. La obsesión del sitio no era solo alterar cuerpos, sino crear una colección de seres que demostrara que la perfección absoluta, tal como ellos la concebían, requería sacrificios que la humanidad común jamás aceptaría. Sofía entendió entonces que la Deep Web no era solo un lugar de información prohibida, sino un laboratorio para la experimentación humana, una entidad que no distinguía entre víctima y voluntario. A pesar del terror que la consumía, algo en Sofía seguía luchando por aferrarse a su identidad. Sus recuerdos, aunque fragmentados por las drogas y los procedimientos, se convertían en un ancla. La risa de su hermano menor, la voz de su mejor amiga, el calor del sol sobre su piel antes de todo esto. Sin embargo, el sitio parecía anticipar cada pensamiento, cada intento de resistencia. Las pantallas en las paredes, los monitores que aparecían en lugares imposibles, incluso la luz que atravesaba los pasillos, todo estaba diseñado para manipularla, para mantenerla en un estado de ansiedad constante y vulnerabilidad absoluta. Con cada procedimiento, cada transformación, Sofía comenzó a cuestionar la frontera entre su cuerpo y la tecnología que lo controlaba. La Deep Web se había infiltrado en cada aspecto de su vida, no solo a través de la promesa de cambio físico, sino también mediante la vigilancia, la manipulación emocional y la erosión de su propia percepción. No había vuelta atrás. Cada decisión, cada pequeño gesto de resistencia o conformidad alimentaba un sistema invisible que parecía observarla desde todas partes. Sofía ya no sabía cuántos días habían pasado. Cada despertar era idéntico al anterior. Luces frías, voces silenciosas detrás de máscaras, procedimientos que no podía comprender y pantallas que mostraban su cuerpo como un objeto de estudio. La desesperación comenzaba a volverse familiar, casi un hilo de realidad que la conectaba con su propia existencia. Pero una idea persistía en su mente. Debía salir de allí. Debía recuperar algo de sí misma antes de que todo lo que quedaba de su identidad se desvaneciera. Un día, mientras la llevaban a una sala con un suelo de metal brillante, Sofía notó algo diferente. Una de las pantallas no mostraba su cuerpo ni los procedimientos. Mostraba un portal de datos que parecía permitir navegar hacia la red de la Deep Web que la había atrapado. La posibilidad de sabotear el sistema o, al menos, dejar una marca de su sufrimiento para quienes vinieran después, encendió una chispa de esperanza. Con movimientos lentos, aprovechando cada distracción de los encargados, Sofía logró acercarse a la terminal. Sus manos temblaban mientras ingresaba comandos improvisados, combinando memoria y desesperación hasta que sintió que algo dentro del sistema cedía. En ese momento, la puerta de la sala se cerró de golpe y escuchó pasos rápidos acercándose. Sofía sabía que no había tiempo. Con un último impulso, activó un archivo que comenzó a descargar todo lo que había registrado el sitio.
Identidades, procedimientos, experimentos, videos de las pacientes, incluyendo la suya propia. La pantalla parpadeó y las luces del edificio titilaron. Un sonido metálico y prolongado llenó los pasillos, como si la estructura misma gritara. Cuando la seguridad llegó, encontraron la sala vacía y el sistema colapsado. La terminal mostraba solo mensajes de error y archivos corruptos, y en las cámaras no había rastro de Sofía. Ella había desaparecido del lugar físico, pero no del todo. El archivo que había liberado contenía fragmentos de su conciencia, grabaciones de su voz, de su mirada en los espejos deformados, de su cuerpo en transformación. La Deep Web había perdido el control de ese experimento, pero su impacto estaba allí, grabado para siempre. Sofía emergió de la experiencia transformada, pero no como esperaba. Su cuerpo llevaba cicatrices y deformaciones que no podían ocultarse. Cada reflejo en los espejos le recordaba el precio de su curiosidad y su deseo de perfección. Pero dentro de ella había una fuerza nueva, una claridad que ningún procedimiento había podido otorgarle. Entendió que la perfección no era un estado físico, sino la capacidad de enfrentarse a los horrores que uno mismo buscaba. La Deep Web, con su promesa de transformación, había intentado jugar con su vida, pero al final, Sofía dejó su marca, una advertencia silenciosa para quienes buscaran atajos en territorios prohibidos. Aunque la carne no había quedado perfecta, su espíritu había sobrevivido. Y mientras caminaba por calles anónimas, entre luces y sombras que podrían delatar o protegerla, sabía que la experiencia la había cambiado para siempre. La Deep Web seguía allí, con sus engaños y promesas, pero Sofía ahora comprendía que algunas curiosidades tienen un precio que no se puede calcular hasta que ya es demasiado tarde. Y aunque su reflejo le devolvía una imagen fragmentada de sí misma, en su mente brillaba una certeza que ningún algoritmo ni experimento podría arrebatar. Había sobrevivido, y con ello, había vencido la ilusión de la perfección que tanto había perseguido. Nunca fue por dinero, tampoco por fama. La primera vez que el joven, llamémosle Alex, 22 años, delgado, ojeras permanentes y dedos nerviosos, entró a la Deep Web, lo hizo por una razón mucho más peligrosa: curiosidad pura. Esa clase de curiosidad que no hace ruido al principio, pero que una vez despierta ya no te deja dormir. Alex no era un criminal ni un genio legendario. Era estudiante de informática, vivía solo en un pequeño apartamento con las persianas siempre cerradas y tenía la costumbre de navegar de madrugada, cuando la ciudad parecía apagarse y el mundo real dejaba de exigirle cosas. Sabía usar redes anónimas, máquinas virtuales, navegadores ocultos. Creía estar protegido. Ese fue su primer error. La Deep Web no se parecía a nada que hubiera visto antes. No había colores brillantes ni diseños atractivos. Solo texto, enlaces mal escritos y nombres que parecían advertencias disfrazadas de bromas. Foros abandonados, mercados cerrados, chats silenciosos. Todo daba la sensación de que alguien observaba, incluso cuando no había nadie escribiendo. Fue entonces cuando encontró la carpeta. No tenía imágenes de portada ni descripciones llamativas. Solo un título simple, casi irónico, como si alguien hubiera querido restarle importancia. Al abrirla, aparecieron decenas de enlaces a videos. Los primeros segundos parecían grabaciones caseras, habitaciones mal iluminadas, cámaras fijas, ángulos incómodos. Pero algo no encajaba. No eran montajes, no eran películas. Había detalles demasiado reales, silencios demasiado largos, miradas que no parecían actuadas. Alex sintió un nudo en el estómago, cerró uno, abrió otro. Cada video parecía ir un paso más lejos que el anterior. No en lo explícito, sino en lo perturbador. Personas que sabían que estaban siendo observadas. Voces que hablaban fuera de cámara, dando instrucciones. Contadores en pantalla. Comentarios en tiempo real escritos por usuarios anónimos, como si aquello fuera un espectáculo más. Intentó convencerse de que era falso, que todo en la Deep Web lo era. Pero mientras más miraba, más difícil se volvía a mentirse. Quiso cerrar todo, pero su computadora se congeló por unos segundos. Nada grave, pensó, hasta que el cursor empezó a moverse solo. Primero fue un archivo que se abrió sin su permiso, luego una ventana de texto negro. Una sola línea apareció, escrita letra por letra, con una calma inquietante. No deberías estar aquí. Alex sintió como el frío le recorría la espalda. Cerró la laptop de golpe, respirando agitado.
Se levantó, caminó por el apartamento, intentó convencerse de que solo había sido un susto, un virus, una broma pesada. Pero cuando volvió a abrir la computadora, la red Wi-Fi estaba desconectada. Y aún así el mensaje seguía ahí. Esa noche no durmió. Al día siguiente empezó a notar cosas extrañas. Correos electrónicos que nunca escribió aparecían en su bandeja de enviados. Archivos movidos de lugar. La cámara web encendiéndose por un segundo y apagándose de inmediato. Cada vez que intentaba formatear el sistema, algo lo impedía, como si su computadora ya no le perteneciera. Las amenazas comenzaron a llegar de forma indirecta. No decían, te vamos a hacer daño. Decían cosas peores, detalles de su vida, la cafetería que visitaba, el nombre del portero del edificio, la hora exacta a la que apagaba la luz por las noches. Una tarde, al volver a casa, encontró la puerta ligeramente entreabierta. Nada estaba robado. Todo parecía en su sitio, excepto una cosa. La laptop estaba encendida, reproduciendo uno de los videos de la Deep Web, uno que juraría no haber descargado. En la esquina de la pantalla, un contador avanzaba lentamente. Alex entendió entonces algo que nadie le había explicado jamás. En ciertos rincones de Internet, mirar no es suficiente. Mirar es participar. Y participar tiene un precio. Desde ese momento, ya no supo distinguir cuándo estaba en línea y cuándo no. Las pantallas se encendían solas. Su teléfono vibraba sin notificaciones. Y cada vez que intentaba pedir ayuda, algo o alguien parecía adelantarse a sus movimientos. La curiosidad lo había llevado demasiado lejos. Y la Deep Web no suele dejar ir a quienes cruzan ciertas puertas. Alex dejó de salir de casa después de aquella noche. No porque tuviera miedo de la calle, sino porque la calle ya no se sentía distinta a la pantalla. Todo parecía una extensión del mismo sistema. Cada rostro desconocido le parecía un espectador. Cada reflejo en una ventana, una cámara encendida. Intentó deshacerse de la computadora. La metió en una mochila, bajó las escaleras del edificio y caminó varias cuadras hasta un contenedor de basura industrial. Cuando la lanzó dentro, sintió alivio por primera vez en días. Un alivio breve. Su teléfono vibró de inmediato. Mensaje nuevo. No puedes tirar lo que ya es nuestro. El pánico se transformó en una certeza horrible. No importaba el dispositivo. No importaba el lugar. Ya no se trataba de hardware. Se trataba de él. Esa noche, la transmisión comenzó sin previo aviso. Las luces del apartamento parpadearon y el monitor del televisor, que Alex nunca usaba, se encendió solo. La imagen tardó unos segundos en estabilizarse. Cuando lo hizo, Alex se vio a sí mismo, de pie en su propia sala. La cámara estaba colocada en un ángulo imposible, como si flotara en el aire. En la parte inferior de la pantalla aparecía un contador de espectadores. El número subía. Un chat comenzó a llenarse de mensajes en distintos idiomas. Algunos escribían preguntas. Otros hacían comentarios fríos, analíticos, como si evaluaran un objeto. Alex buscó desesperadamente la fuente de la cámara, pero no había nada, ningún lente, ningún dispositivo visible. Entonces apareció el mensaje fijado en la transmisión. El precio de la curiosidad siempre se paga en directo. Una voz distorsionada llenó la habitación. No provenía de los parlantes. Provenía de todas partes. «Observaste», dijo. «Aprendiste. Ahora te observan a ti». Alex cayó de rodillas, suplicando, prometiendo borrar todo, no volver a entrar jamás a la Deep Web. La voz no respondió. En cambio, el chat se aceleró. Votaciones aparecieron en pantalla, opciones simples, impersonales. Cada decisión tomada por desconocidos empujaba la transmisión hacia adelante. Alex entendió la verdad demasiado tarde. Los videos que había visto no eran castigos. Eran advertencias. Cada espectador pensaba que era externo, intocable, hasta que el sistema decidía que ya había mirado suficiente. El contador alcanzó su punto máximo. La imagen se distorsionó, se fragmentó, y por un instante todo quedó en negro. A la mañana siguiente, el apartamento fue encontrado vacío. No había señales de lucha. No había rastros de Alex. Solo una computadora encendida sobre la mesa, conectada a una red inexistente. En la pantalla principal, un nuevo enlace había sido añadido a una carpeta de la Deep Web. El título era breve:
Inofensivo. El precio de la curiosidad. Debajo, una descripción escrita en letras blancas. Un joven creyó que solo estaba mirando. Pensó que podía salir cuando quisiera. Este es su último video. Y en algún lugar, en alguna habitación oscura, alguien hizo clic, convencido de que solo estaba observando. Nunca fue curiosidad lo que lo empujó a entrar, sino una mezcla peligrosa de aburrimiento y soberbia. Llevaba años navegando rincones ocultos de Internet, foros cifrados, mercados cerrados, chats que desaparecían al amanecer. La Deep Web ya no le parecía un mito, sino una ciudad subterránea con sus propias reglas, y él creía conocerlas todas. Esa noche, sin embargo, algo era distinto. Un enlace sin nombre apareció en un hilo que juraba no existir. No tenía descripción, solo un contador regresivo y una frase escrita en letras blancas sobre fondo negro. El espectáculo comienza cuando alguien mira. Acceder costaba 3 bitcoins. Demasiado para una estafa común, demasiado específico para ser casual. Dudó durante minutos que parecieron horas, revisando códigos, rastreando servidores que se desvanecían en capas de anonimato. No encontró origen, ni dueño, ni respaldo. Solo un vacío digital perfectamente construido. Pagó. La pantalla cambió sin animaciones ni bienvenida. Un mosaico de transmisiones en vivo se desplegó como un circo grotesco. Habitaciones mal iluminadas, cámaras fijas, figuras humanas apenas visibles. No había sonido al principio, solo subtítulos automáticos que se activaban y desactivaban solos, como si el sistema decidiera cuándo él merecía entender. En la esquina inferior, un contador mostraba el número de espectadores conectados. Subía y bajaba. Nunca llegaba a 0. Tardó en comprender que aquello no era teatro. No había efectos, ni guiones, ni errores de continuidad. Cada transmisión tenía un título absurdo, casi infantil, como si intentara disfrazar lo evidente. El hombre que no parpadea. La caja. Turno de la suerte. El chat lateral estaba bloqueado, pero a veces aparecían mensajes automáticos dirigidos directamente a él, usando su alias, uno que jamás había escrito en ese sitio. Con el paso de los minutos, la sensación de control se evaporó. El sitio no respondía como una página común, parecía observarlo. Cambiaba las transmisiones que él miraba por más de unos segundos, acercaba planos sin que nadie tocara la cámara, bajaba el brillo justo cuando intentaba distinguir un rostro. Entonces apareció una notificación central, grande, imposible de ignorar. Los espectadores también participan. Creyó que era parte del impacto psicológico, un truco para generar miedo. Hasta que el contador volvió a cambiar y su alias apareció resaltado, rodeado por un marco rojo. No entendía qué significaba, pero su pulso se aceleró cuando una de las transmisiones mostró una habitación idéntica a la suya. El mismo ángulo, la misma pared, incluso la grieta sobre la puerta que nunca había reparado. La cámara estaba encendida, desde adentro. Intentó cerrar el navegador. El sistema no respondió. El cursor se movía con retraso como si alguien más lo empujara. El sitio volvió a mostrar el mosaico, pero ahora solo había una transmisión activa. Abajo, un texto nuevo se escribía letra por letra. El freak show no distingue entre mirar y ser visto. Y en ese instante comprendió que pagar la entrada no lo había convertido en espectador, sino en parte del espectáculo. El silencio de su habitación se volvió antinatural, como si incluso el aire estuviera esperando algo. El zumbido del ventilador de la computadora se mezclaba con un sonido nuevo, apenas perceptible, un eco metálico que no provenía de sus parlantes. La transmisión seguía activa. La cámara mostraba la habitación vacía durante unos segundos eternos hasta que el encuadre se ajustó solo, enfocando la puerta cerrada. En la interfaz apareció una ruleta digital girando lentamente. Cada sección tenía nombres absurdos, grotescos, iguales a los títulos que había visto antes. Entendió entonces que no eran categorías, eran turnos. El chat, que hasta ese momento había permanecido mudo, comenzó a llenarse de símbolos y palabras sueltas, idiomas mezclados, risas escritas, apuestas. No podía leerlo todo, pero sí distinguir una frase que se repetía una y otra vez: «Que empiece el show». El sitio le dio una opción que no parecía una opción real: mirar o participar. El cursor se movió solo hacia la segunda. Cuando intentó levantarse de la silla, un sonido seco lo detuvo.
La cerradura de la puerta giró desde afuera. La cámara seguía transmitiendo. Miles de ojos, ocultos en la Deep Web, observaban cada uno de sus movimientos con una calma enfermiza. Su mente, entrenada para el caos digital, buscó una explicación técnica, un fallo, una broma elaborada. Pero no había código que explicara cómo sabían su dirección, cómo habían entrado, cómo el sitio parecía adelantarse a cada decisión. Comprendió demasiado tarde que The Freak Show no era solo una página, sino una red, una cacería sostenida por personas que jamás se ensuciaban las manos. La ruleta se detuvo. El título apareció en pantalla, grande, blanco, definitivo. El hacker que creyó estar a salvo. La transmisión continuó durante horas. Algunos espectadores se desconectaron aburridos, otros llegaron atraídos por la novedad. El contador nunca volvió a cero. En algún punto la cámara cayó al suelo, pero nadie la apagó. No hizo falta. Días después, en un foro oculto de la Deep Web, apareció un nuevo enlace sin descripción. El acceso costaba 3 bitcoins. Debajo, una frase conocida volvió a escribirse, idéntica a la primera vez. El espectáculo comienza cuando alguien mira. Y alguien, en algún lugar, decidió pagar. Nunca pensé que mi curiosidad fuera algo peligroso. Siempre me consideré una persona racional, incluso prudente. Tenía 22 años, estudiaba informática, llevaba el cabello oscuro siempre desordenado y unas ojeras permanentes de tantas noches frente a la pantalla. Para mí, Internet no era un lugar misterioso, era territorio conocido, o eso creía. La Deep Web apareció en mi vida como un desafío técnico, no como una advertencia. Foros, enlaces ocultos, capas de anonimato. Todo me parecía fascinante desde un punto de vista académico. Quería ver hasta dónde llegaba realmente ese lado oscuro del que todos hablaban. Al principio solo encontré mercados, chats sin sentido, gente exagerando historias para asustar novatos. Nada que me quitara el sueño, hasta que di con aquella sala de chat. No tenía nombre llamativo, solo una interfaz gris, casi vacía, con una lista de usuarios conectados y una transmisión en vivo incrustada en el centro. Pensé que sería falsa, como casi todo ahí abajo, un montaje, un truco, pero había algo distinto, el silencio del chat, la forma en que nadie escribía bromas, nadie preguntaba nada, todos parecían esperar. En la transmisión se veía una habitación mal iluminada, paredes de concreto, una bombilla colgando, sombras que se movían lentamente. No se escuchaba música, ni risas, ni comentarios. Solo una respiración pesada, irregular, que venía de algún lugar fuera de cuadro. Mi primer impulso fue cerrar todo. Recuerdo haber llevado el cursor a la esquina superior de la pantalla. Pero entonces apareció un mensaje en el chat. Un solo usuario escribió: «Bienvenido». No era un saludo amistoso, era una constatación. Respondí con algo simple, casi automático, intentando mantener la calma. Nadie más contestó, solo ese usuario. Su nombre era genérico, demasiado común para la Deep Web, como si quisiera pasar desapercibido. No hacía preguntas, no explicaba nada, solo escribía frases cortas, precisas, como si supiera exactamente por qué yo estaba ahí. La cámara se movió por primera vez. Mostró a una persona sentada en el centro de la habitación. No daré detalles gráficos, pero bastó con ver su postura, la forma en que su cuerpo parecía rendido, para entender que aquello no era un video grabado. Era real. Estaba ocurriendo en ese mismo instante. Sentí un nudo en el estómago. Mis manos comenzaron a sudar sobre el teclado. Me dije que debía ser un truco bien hecho, una actuación, pero algo dentro de mí sabía que no lo era. La respiración que se escuchaba no seguía ningún ritmo cinematográfico. Era torpe, desesperada, humana. El hombre del chat volvió a escribir. No describía lo que pasaba en la transmisión. Describía lo que yo sentía, mi incomodidad, mi duda, mi impulso de irme y mi miedo de hacerlo. Cada mensaje era como si alguien estuviera leyendo mis pensamientos en tiempo real. Intenté desconectarme. La página no respondió. La transmisión siguió. El chat también. El hombre escribió una última frase antes de quedarse en silencio. Una frase que aún hoy recuerdo con absoluta claridad, porque fue en ese momento cuando entendí que ya no era solo un espectador. Ahora ya formas parte. La bombilla en la habitación parpadeó. La cámara se acercó un poco más.
y mi nombre de usuario apareció destacado en la lista, separado del resto, como si algo me hubiera marcado. Ahí comenzó todo de verdad. No cerré la computadora esa noche, no porque no quisiera, sino porque sentía que hacerlo sería admitir que aquello me había superado. Me quedé mirando la pantalla durante horas, con el chat en silencio y la transmisión mostrando la misma habitación, inmóvil, como si el tiempo se hubiera estancado allí dentro. En algún momento, la cámara volvió a alejarse y la figura en el centro quedó fuera de foco, reducida a una sombra temblorosa. Cuando por fin la transmisión se cortó, el chat se desconectó solo. La pantalla quedó en negro. Pensé que había terminado. Me equivoqué. A la mañana siguiente, mientras estaba en la universidad, recibí un correo desde una dirección que no reconocí. No tenía asunto. Dentro había una sola línea de texto. ¿Dormiste bien? Sentí un frío inmediato en la espalda. Nadie sabía lo que había hecho la noche anterior. Nadie. O al menos eso creía. Intenté borrar todo rastro. El navegador, los archivos temporales, incluso el sistema operativo que había usado para entrar. Me repetí que era paranoia, que mi mente estaba exagerando. Pero cada vez que cerraba los ojos, veía la habitación gris, la bombilla balanceándose lentamente y esa sensación insoportable de estar siendo observado. Los mensajes continuaron. No todos los días, no de forma constante. Aparecían cuando menos lo esperaba, siempre desde cuentas distintas, siempre con el mismo tono tranquilo, casi amable. Nunca amenazas directas, nunca insultos, solo preguntas, observaciones, detalles demasiado específicos sobre mi rutina. Una tarde, uno de esos mensajes describió la ropa que llevaba puesta en ese momento. Ahí fue cuando dejé de dudar. Volví a entrar a la Deep Web buscando respuestas. Quería encontrar ese sitio otra vez, entender quién estaba detrás de todo. Pasé noches enteras navegando por enlaces rotos, foros abandonados, chats llenos de gente hablando sin sentido. Nada. Era como si la sala nunca hubiera existido. Como si solo hubiera sido creada para mí. Hasta que apareció de nuevo. La misma interfaz. El mismo gris opresivo. Pero esta vez el chat estaba activo. Más usuarios conectados. Ninguno hablaba entre sí. Todos miraban la transmisión. Todos esperaban. El hombre escribió apenas entré. No usó mi nombre. No lo necesitaba. Me explicó, poco a poco, que la sala no era un espectáculo, era una prueba. No para quienes estaban en la cámara, sino para quienes observaban, para medir cuánto podían soportar, cuánto tiempo tardaban en dejar de verse a sí mismos como espectadores y empezar a aceptar su verdadero rol. La transmisión se encendió otra vez. Esta vez la cámara mostró varios monitores dentro de la misma habitación. En cada uno, una transmisión distinta. Distintas personas, distintos lugares, todos reales, todos ocurriendo ahora, y en uno de los monitores, reconocí algo que me heló la sangre. Era mi cuarto. La cámara estaba encendida, apuntaba directamente a la silla frente a mi escritorio. El hombre en el chat no escribió nada más. No hacía falta. Yo ya entendía que aquella noche no había sido el inicio de algo externo, sino una puerta, una que yo mismo había decidido abrir. Y lo peor no era saber que me observaban. Era empezar a preguntarme cuánto tiempo llevaba observando yo, y que había aceptado sin darme cuenta. Volví a leer el chat con atención, como si hacerlo pudiera darme control. La Deep Web siempre había sido presentada como un lugar caótico, sin reglas, pero aquella sala funcionaba con una lógica precisa. Nada estaba puesto al azar. Cada usuario conectado permanecía en silencio, como si escribir fuera innecesario, o peor aún, estuviera prohibido. Nadie preguntaba quiénes eran las personas en las transmisiones. Nadie pedía que se detuviera. La normalización del horror era parte del sistema. Cerré la transmisión de mi cuarto de inmediato, tapé la cámara física de la laptop, desconecté el micrófono, bajé el router. Aún así, el monitor dentro de la sala seguía mostrando mi habitación, en tiempo real, la misma silla vacía, la misma luz entrando por la ventana. Comprendí entonces que no se trataba de hackeo común. No era algo que pudiera resolver con conocimientos técnicos. La Deep Web no era el problema, era solo el medio. El hombre volvió a escribir después de horas de silencio. Dijo que todos los que estaban ahí habían llegado igual que yo. Por curiosidad, por morbo, por el deseo de mirar lo que no debía verse.
Me explicó que la sala no capturaba personas a la fuerza, las esperaba, las dejaba decidir. Cada segundo que uno permanecía conectado era una forma de consentimiento. Quise denunciarlo. Pensé en la policía, en organismos internacionales, en todo lo que había estudiado sobre delitos digitales. Pero ¿cómo explicas un sitio de la Deep Web que desaparece cuando intentas mostrarlo? ¿Cómo pruebas una transmisión que solo existe mientras alguien la observa? Grabé la pantalla. El archivo se guardó vacío. Las transmisiones cambiaron. Ya no mostraban solo víctimas desconocidas. Empezaron a mostrar momentos cotidianos. Alguien durmiendo, una familia cenando, un joven estudiando frente a su computadora. Personas normales como yo. El mensaje era claro, cualquiera podía terminar ahí. Y muchos ya lo estaban sin saberlo. El hombre me ofreció una elección. No la escribió como amenaza. La escribió como una oportunidad. Dijo que la sala necesitaba relevos. Observadores que comprendieran el funcionamiento. Gente que supiera guiar a los nuevos sin asustarlos demasiado rápido. Me recordó que yo ya había cruzado el límite la primera noche, cuando decidí no cerrar la ventana. Negarme no implicaba salir ileso. Implicaba convertirme en una transmisión más. Aceptar significaba seguir vivo, pero al otro lado del chat. Pasé horas mirando mi reflejo oscuro en la pantalla apagada, pensando en cuántas veces había dicho solo por curiosidad. En cuántas historias de la Deep Web había consumido creyendo que yo era distinto, que tenía control, que solo miraba desde afuera. Volví a entrar a la sala una última vez. Escribí mi primer mensaje. El hombre no respondió. Su nombre desapareció de la lista de usuarios. En su lugar apareció el mío, destacado, inmóvil. La interfaz cambió apenas, como si siempre hubiera estado diseñada para ese momento. La transmisión principal se apagó. Los demás usuarios comenzaron a desconectarse, uno por uno. Ahora soy yo quien escribe cuando alguien nuevo entra. No explico demasiado. No es necesario. La Deep Web hace su trabajo sola. La curiosidad empuja, el silencio atrapa. A veces veo mi antiguo cuarto en uno de los monitores, vacío, intacto, como si nunca hubiera estado allí. Y cuando alguien duda, cuando su cursor tiembla buscando la forma de salir, siempre escribo lo mismo: bienvenido.